Producción general, Grupo Bulevares Córdoba. Si te cuento los motivos. Política y sociedad, Federico Figueroa. Voy para vivir. Economía y desarrollo, Oscar Navas. Lo esencial de tu existencia para mí. Ciencia al día. Llevas la luz de mi bandera. Carlos Gustavo Salas. Y el don de la sinceridad. Gremios y derechos humanos, Confío más en César vos que en Tous. todo lo que pueda imaginar. Investigación histórica, Adrián Carbonetti. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Salud y género, Gabriela Cuando Colera. quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Desarrollo agrario sustentable, Luis A Tonietti. veces pierdo los sentidos, Patria Grande, Fernando Blanco. pasando el tiempo de partir. X y redes, Fernando Saurrales. Quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Cultura y espectáculos, Germán Sima. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Conducción, Marco Massino. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Los sábados, Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo en mi destino y mi camino por seguir. de 15 a Y 17. aunque anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Por Radio El No Príncipe. me importa para dónde vas, Boulevard Córdoba. si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. ¿Cómo están? Reencontrándonos en esta intersección de Boulevard Córdoba, donde se juntan la palabra, la opinión, los protagonistas y aquellos temas que hacen a la agenda de la provincia y, por supuesto, a la agenda nacional. En una semana donde la gira presidencial abrió expectativas, diseñó oportunidades y también, por supuesto, generó las consabidas críticas de los sectores opositores que no dan tregua desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández. La inflación, los datos de la inflación, 4.1, altísimo, que tal vez no expresen lo que está pasando en las casas, en los bolsillos de los argentinos y argentinas y de los cordobeses y cordobesas que todos los días tienen que ver cómo resuelven las necesidades básicas. Sobre todo, fundamentalmente, millones de argentinos y miles de cordobeses que les cuesta llegar a fin de mes o ni siquiera llegar a fin de mes. Llegar a poder resolver lo cotidiano de una manera digna. Estamos en un momento difícil donde hay claroscuros. Un muy importante nivel de vacunación en todo el país. Una perspectiva de ingreso de 4,5 millones de vacunas antes de fin de mes. La posibilidad ya concreta que Gamaleya, a través de el laboratorio Richmond en la Argentina, comience a producir las dosis de Sputnik que le permitan al gobierno nacional, que le permitan al Estado dar cuenta de
un proceso que viene complicándose en términos sanitarios, en términos humanitarios, y que preocupa a todos los sectores políticos que quieren el bien para la Argentina. Sabemos que hay sectores que apuestan al fracaso del plan de vacunación, a que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández no encuentren los mecanismos para domar el proceso inflacionario que, a decir de algunos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, en los últimos días lo definieron como un verdadero golpe de mercado. Dicho esto, un tema que parece menor frente a la agenda de temas centrales e importantes y sensibles a los argentinos y cordobeses, se instala de a poco como algo aparentemente inevitable de las elecciones de medio término de fin de año. El tema se está discutiendo, el corrimiento de las fechas, que es un dato aparentemente de la realidad, que lo indica la realidad, sobre todo en una realidad donde el proceso de la pandemia está tal vez en el punto más difícil desde el 20 de marzo de 2020, cuando el presidente de la Nación anunció las primeras medidas que darían cuenta de este proceso que todavía, lamentablemente, aún no terminó. Nosotros en esta edición nos vamos a encontrar con un referente de la educación, con Oscar Ruibal, un hombre también del pensamiento nacional, un dirigente gremial importante de Córdoba, preocupado por el día a día de los trabajadores de la educación, pero también por las circunstancias políticas en las que el país está enfrentando este año 2021 complejo, difícil y con final abierto todavía. Sin más que esto, iniciamos este encuentro de Boulevard Córdoba con la presentación que corresponde. Oscar Ruibal, esta tarde aquí en Boulevard Córdoba. Que lo disfruten. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. El Príncipe Radio en vivo, El Príncipe Online. Contamos con la presencia del licenciado Oscar Ruibal, que recordemos ya estuvo con nosotros hace unos meses atrás. Hoy en Boulevard Córdoba presentamos al licenciado Federico Figueroa. Una voz autorizada para contarnos en qué situación sanitaria se encuentra la planilla docente de Córdoba y también, que no es una cuestión menor, cómo se está perfilando la campaña, la cuestión política del Frente de Todos acá en Córdoba. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico, Luis, el resto de los compañeros. Frío en el clima y cálidos en términos de situación frente a la pandemia, frente a la situación política en términos generales. Y bueno, con una preocupación que creo que es la que todos compartimos. Recién estaba viendo el noticiero y lamentablemente Córdoba está siendo un poco la vanguardia en el número de contagiados en estos últimos días a nivel país, entre las provincias. Y bueno, y lamentablemente aún nos preocupa, digamos, por lo menos nosotros que estamos haciendo un seguimiento de cómo esta situación repercute en el sistema educativo, de que se actúe con la necesaria disposición por parte de las autoridades, donde las determinaciones que se tomen en relación a cómo funcione el sistema educativo, la continuidad o no de la presencialidad, sea realmente orientada por cuestiones que tengan que ver con la realidad sanitaria, con garantizar el derecho a la educación y no con otros parámetros, digamos, que tengan más que ver con responder a ciertas presiones, tomar distancia en algunos casos de las decisiones del gobierno nacional. Entonces, bueno, es un panorama complejo, hay que actuar con mucha sensatez, pero también con mucha firmeza
y esto es lo que estamos tratando de hacer en estos días, planteando ante las autoridades las distintas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Hoy en Boulevard Córdoba, Luis Tonietti. Oscar, ante este panorama que vos acabas de describir, ¿cómo marcha la vacunación de los docentes? ¿Tienen ustedes en UPC un relevamiento aproximadamente de cuánto han avanzado? ¿Viene muy demorado? ¿Cuáles son los principales aspectos que destacarías más defectuosos, por decir una manera, de este plan de vacunación para los docentes? Bueno, viene bastante flojo porque estamos hablando de que la planta general de los docentes, en Córdoba somos unos 90.000 docentes, teniendo en cuenta aquellos que desempeñan en escuelas de gestión estatal o de gestión privada, en distintos niveles y modalidades. Incluyo allí, digamos, a los docentes de nivel superior. No tengo datos de cuántos docentes son del ámbito de la universidad, tanto en las distintas universidades nacionales que tienen sede en nuestra provincia. Pero de ese número de los docentes que te decía, solamente entre el 35 y el 40% están inoculados. Específicamente, por ejemplo, un tema que nosotros estamos haciendo un llamado de atención a las autoridades es la situación de los docentes de nivel secundario. Docentes que, como ustedes saben, por la propia distribución de la organización del trabajo, están desenvolviéndose durante una misma jornada en varias burbujas y al mismo tiempo puede ser que en varios establecimientos educativos, con lo cual, digamos, su situación de exposición es bastante importante y habiendo tomado conocimiento que entre los últimos días de abril y lo que cursa de mayo, la provincia va a tener acceso a unas 400.000 dosis, creemos que no existe ya excusa por parte del gobierno provincial para realizar una ofensiva importante en un plan de vacunación que comprenda la totalidad de los docentes que se desempeñan en nuestra provincia. Técnicamente estamos casi a mitad de año. Me estás diciendo que solamente es un tercio de la población de la plantilla de docentes activos. Nos quedan todavía 2/3 importantes. Queda y nosotros tenemos situaciones complejas. A ver, para que dando un panorama así, para ampliando la cuestión. Nosotros en lo que va de este año hemos tenido distintas situaciones. La primera cuestión que pusimos sobre la mesa fue tratar de eludir esta falsa dicotomía que se planteó al tomar la determinación por parte de las autoridades nacionales, acompañada por las provinciales, de retomar la actividad pública presencial. Tratamos de no engancharnos en esta disputa presencialidad sí, presencialidad no. Y nos paramos en el eje de reclamar que esta decisión que se tomaba por parte de las autoridades debía esas mismas autoridades garantizar que sea en términos cuidados y seguros. Y la primera disputa que tuvimos en ese sentido, que la dimos corsetera en el Consejo Federal y aquí localmente, fue lograr protocolos que establecieran pautas claras y precisas de cómo debía llevarse adelante este proceso de retorno a la presencialidad. Allí fue la disputa de que la provincia pusiera los recursos para las disposiciones de personal, la disposición de material, y bueno, eso por un lado. Luego vino un segundo momento que tuvo que ver con cómo tomar una serie de previsiones para aquellos compañeros que siendo mayores, siendo personas, por ejemplo, gestantes, o personas con determinadas dolencias, determinada morbilidad, fueran excluidos de la presencialidad en su espacio laboral y continuaran la tarea, digamos, virtual, que fue el tema de las dispensas. Y a la fecha, digamos, se asuma, y paralelo a eso, fue una lucha, digamos, lograr un marco de coherencia en la intervención de las autoridades sanitarias. Aquí en la provincia de Córdoba se dio un fenómeno, particularmente durante la primera etapa de este año, en que el COE central fue descabezado políticamente. Evidentemente acá el gobierno de la provincia tomó una determinación, perdió
peso específico el COE central, adquirió mucho peso los COEs locales, y ahí empezó a jugar mucho, digamos, ciertos elementos ajenos al tema específicamente sanitario, en distintas comunas, distintos municipios, cómo intervenía el COE, y nos encontramos que esto generaba muchas dificultades en los establecimientos educativos, porque cuando los directivos tenían que abordar una situación, por allí, de acuerdo al COE local, existía un criterio para dar respuesta al tema. Bueno, ahora se ha retomado una mirada una estrategia por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de generar un COE provincial educativo, y ahora lo que estamos haciendo es trabajando fuertemente para que este actúe con la eficiencia y con los tiempos necesarios para resolver las cosas, porque bueno, en estos días hemos tenido algunas situaciones bastante delicadas, por ejemplo en la localidad de Montevideo, en la localidad de Colonia Bixmar y varias otras localidades más, donde ha habido situaciones de un alto nivel de contagio, y de pronto seguían, digamos, la Intendencia había tomado la determinación de cerrar actividades colectivas, y resulta ser que el Ministerio de Educación todavía no había tomado la determinación de cerrar la presencialidad. O sea que, bueno, ya así estamos con varias cosas, varios frentes, digamos, abiertos. Oscar, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Marco Massino le habla. Lo quiero consultar con dos cositas. La primera, ¿cuál es el nivel de presencialidad comprobado que ustedes tienen en este momento, tanto de alumnos como de docentes y no docentes, en el contexto de esta segunda ola? Y también el otro tema, ¿qué posición tienen ustedes frente a esta realidad que desde algunos medios de comunicación, incluso de algún discurso político, se intenta minimizar lo que está ocurriendo realmente con los niveles de contagio, con la ruptura de las famosas burbujas y demás? ¿En qué medida ustedes están evaluando en algún momento pararse frente a esta situación y plantear una estrategia distinta? Sí. Bueno, a ver, Marcos, hay un tema que tienen ustedes que tener en cuenta, que la situación, digamos, no es una situación lineal, es muy compleja. A ver, yo te cito un caso. Recibíamos un informe hoy de los establecimientos de nivel secundario de un departamento del norte de la provincia. Y vos veías del informe que nos brindaban los compañeros de la delegación, digamos, nosotros llamamos delegación a cada una de las seccionales de la UTC en los 26 departamentos de la provincia, nos señalaba, digamos, son muy precisos los compañeros, que allí vos tenías un bajo nivel de presencialidad y mucha actividad virtual. Pero, digamos, cuando luego vos ingresabas en los datos, veía que se había generado una importante decisión de muchos padres de no enviar sus hijos a la presencialidad. Entonces, el problema no era tanto la cantidad de contagios, sino de que había habido un par de contagios y los padres, sin necesidad de que sin que los chicos fueran parte de la burbuja donde hubo ese contagio, padres de alumnos de otras burbujas habían desistido de mandar sus hijos. Había una situación de prevención. O, por ejemplo, lo que nos pasó la semana pasada en una localidad, permítanme, voy a ser genérico para tratar de no demonizar o poner en cuestión alguna localidad puntualmente, en una localidad específica del departamento San Justo, nosotros nos encontramos de que hace 15, 20 días falleció un docente en un establecimiento educativo por COVID. No se había enfermado en la escuela, sino que se había contagiado fuera del establecimiento educativo. Bueno, nosotros allí, la delegación tuvo una intervención muy fuerte, propiciamos que se tomara una medida, pero la mayoría de los docentes rechazaron la posibilidad de suspender la presencialidad. Entonces, vos te encuentras, digamos, que si hoy alguna autoridad, alguien te dijera, la presencialidad tiene tal porcentaje, podría hablarte de un día puntualmente, pero no hay una posibilidad hoy de tomar, digamos, una realidad así estática, digamos, van cambiando día a día de acuerdo a las situaciones.
Por ejemplo, hoy, por ejemplo, el día de ayer, nos encontramos, digamos, en algunas localidades del norte, donde nos informan que había varias escuelas rurales donde habían cerrado. ¿Por qué? Y porque son escuelas con pocos docentes, digamos, o personal único docente, pocos alumnos, se contagia un alumno y cuando ahí se contagia un alumno, digamos, se contagian todos, digamos, o sea, se aíslan todos por la dinámica que tiene el burbuja. Eso por un lado. Con respecto al segundo tema que vos planteas, bueno, este es como es uno de los temas que nosotros como sindicato estamos constantemente como reflexionando y viendo cómo actuar. Nosotros no queremos perder de vista de que estamos frente a un evento, digamos, de carácter, que la pandemia es un evento que debe mirarse desde el punto de vista sanitario, básicamente. Y entonces hay distintas situaciones. Por ejemplo, vamos a cuestiones concretas. Por ejemplo, a partir de ciertas premisas sanitarias, se decidió, digamos, hace un par de meses, que determinados docentes fueran dispensados, o sea, continúan trabajando de manera virtual. Bueno, ahora, digamos, también a criterios sanitarios se ha tomado la decisión que esas personas que tenían esas dolencias, pero que acceden a la vacuna, que son vacunados, deben retornar a la actividad presencial. Y nos encontramos que hay como distintas miradas, porque ya han surgido algunos médicos de cabecera o médicos tratantes de algunos de estos compañeros que ponen en cuestión la medida. Bueno, nosotros, digamos, allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que estas personas tienen los insumos profesionales, técnicos, para que nosotros poder actuar desde el punto de vista administrativo, legal, que es correcto. Por ejemplo, el tema que ha surgido, aunque parezca una tontera, en esta última semana, el tema del frío. Ayer yo tenía una asamblea, ahí uno tiene la terminología propia de la presencialidad, pero fue una asamblea porque era una reunión con delegados y consejos de escuelas de los compañeros de Tras la Sierra, San Javier, San Álvaro. Bueno, los compañeros la están pasando bastante brava. ¿Por qué? Porque esos establecimientos, en esos lugares, en esas localidades, el frío pega muy fuerte. Y resulta ser que las disposiciones establecen que para aquella actividad presencial tiene que estar la aireación cruzada, es decir, las aulas tienen que tener aireación, o sea, abiertas. Bueno, allí, digamos, dentro de un par de días, dentro de una semana, cuando entremos en junio, julio, ahí es imposible, digamos, llevar adelante. Entonces, bueno, nosotros, digamos, frente a esa situación, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, miren, compañeros, se tomará los casos concretos, las situaciones concretas, y nosotros vamos a respaldar toda aquella medida que signifique resguardar a los alumnos y los docentes, y por lo tanto demandaremos formalmente que durante el periodo invernal, por ejemplo, la actividad se retome con carácter virtual. ¿Por qué? Porque es la única manera razonable. Bueno, estamos, Marcos, un poco en el día a día, digamos. Y aparte lo último que te digo sobre este aspecto. Los docentes, por allí, por ejemplo, cuando uno escucha alguna opinión, dicen, los docentes opinan tal cosa. Miren, les docentes opinan tantas cosas diversas como docentes hay. Si vos me dijeras, hoy, digamos, es un error creer que todos los docentes están a favor de la presencialidad, como que todos los docentes están a favor de la virtualidad. También el colectivo docente está cruzado por ese debate político que nosotros sabemos que hoy existe a partir de distintas miradas, distintos posicionamientos políticos. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online.
bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez, última vez, pero bésame, bésame mucho, 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 que tengo miedo perderte otra vez, otra vez sí que hay, oh, bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez, última vez, y bésame, bésame mucho, 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 que tengo miedo perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez, última vez, pero bésame, no, bésame mucho, morochazo, nada, que tengo miedo perderte otra vez, no va más. Jazz argentino en Boulevard Córdoba. Continuamos. Estamos promediando el mes de mayo, entrando ya al mes 6, mitad de año. Hace un año más o menos nos juntamos, nos reunimos y comenzamos a pensar lo que nos estaba sucediendo. Y teníamos la esperanza que con la vacuna, acá lo tenemos al doctor Carbonetti, que ha sido, insisto, el único oráculo viviente, preciso, concreto, que nos vaticinó contra todos los augurios positivos y negativos que esto venía para largo. En el mes de septiembre, Adrián decía, en abril con vacunas hablamos, si no es un año largo. Por lo tanto, vamos a hablar entonces de que estamos promediando el segundo año de pandemia y que quizás lleguemos al mes de diciembre también con pandemia. La cuestión entonces es, los niños que tenían 13 años ahora tienen 15, los niños que tienen 16, 18, los niños que tienen 6 tendrán 8 años. Los objetivos se alcanzaron, no se alcanzaron. ¿Cómo van a ser a futuro? ¿Cómo se ha producido ese corte en los desarrollos cognitivos de los chicos? Miren, a ver, yo, digamos, personalmente, yo parto de la siguiente premisa, digamos, la pandemia no se da en abstracto, la pandemia se da, digamos, en una realidad concreta, que es el escenario de un desenvolvimiento de un capitalismo extremadamente salvaje. Por lo tanto, digamos, la pandemia lo que ha hecho, a diferencia de lo que algunos creían, ha radicalizado el proceso de quiebre y fractura social. Digamos, si el capitalismo sin pandemia, digamos, por la propia lógica que venía desenvolviéndose en los últimos tiempos, y que todavía no aparecían fuerzas sociales, políticas, digamos, que pudieran como revertirlo estructuralmente, seguía por el camino, digamos, por el camino que va. La pandemia ha profundizado esto. Y esto se refleja en el sistema educativo. A ver, hoy, yo voy a decir paso de esa mirada general a una cuestión muy puntual. Nosotros con Sur y con la compañera adjunta, que igual que con Juan, a veces somos los que toca ser voceros de la posición de UPC en los medios de comunicación, largamos en estos días de había que recuperar el PAICOR, reinstalar el PAICOR con comidas calientes y meriendas calientes. Esa niñedad que parece hace, digamos, a la posibilidad, digamos, que en algunos establecimientos educativos alumnos, alumnes de determinados sectores socioeconómicos vayan a las escuelas. Porque, digamos, si en las escuelas siguen, en algunos barrios, siguen dando la vianda esta que dan, la caja esta que dan, hay chicos, digamos, que no van a poder soportar estar 4 horas en las escuelas. Entonces, y eso, digamos, acá creo, digamos, que el Estado, digamos, ha actuado en algunos casos, ha dispuesto recursos, etcétera, pero desde mi punto de vista personal, la disposición de recursos y acciones
son insuficientes y siguen siendo insuficientes para paliar la fractura que está produciendo la pandemia y que está agudizando la pandemia a partir de lo que ya estábamos viviendo en el proceso prepandemia. Así que lo que vos señalas, Federico, va a ser complejo, digamos, para ciertas, ámbitos educativos, poder hacer, va a meritar un esfuerzo muy, muy importante para equilibrar, digamos, lo que ha sido el tránsito en la escolaridad en este último año, entre aquellos jóvenes, niños, niñas, que, digamos, cuyas familias tienen recursos económicos y van a escuelas que tienen dispositivos tecnológicos y que les permitió, digamos, ya sea desde la escuela o de su familia, poder tener una cierta continuidad en la virtualidad del año pasado, que hoy en la presencialidad esos recursos tecnológicos les permiten adecuadamente trabajar en términos combinados entre la virtual y la presencial. En cambio, hay otros segmentos sociales y económicos que le han pasado muy dura, digamos, y la están pasando muy dura. Es decir, acá, digamos, hubo compromisos de entregar medios tecnológicos, netbooks, etcétera, etcétera. Digamos, acá no hubo una recuperación del plan Conectar Igualdad, que hubiera sido el nefasto gobierno de Macri y toda su pandilla, descontinuó ese plan del periodo anterior, y hoy hubiera sido, digamos, si don Macri y sus niños y su banda hubieran continuado, y hubiera sido muy importante para muchos niños y jóvenes en el sistema educativo argentino. Hoy en Boulevard Córdoba presentamos al doctor Adrián Carbonetti. Oscar, una pregunta. ¿Ustedes han elaborado estadísticas acerca de digamos, la morbilidad de los docentes y la distribución para ver cuáles son las zonas críticas? Nosotros no hemos hecho una estadística, sino que hacemos un seguimiento a través de las delegaciones. Hay un dato, Adrián, digamos, que en términos generales en esto coincide con los datos oficiales, que hasta ahora el establecimiento educativo, la escuela, fronteras adentro, digamos, no es un ámbito donde haya habido alto nivel de contagio por sí. Los contagios, digamos, en términos generales, su origen, hay un término, se me escapó en este momento, en este último tiempo he tenido que, anteayer me tuve que poner a estudiar cómo era el tema de las personas con obesidad para poder dar respuesta a un compañero, digamos, una compañera. Entonces, pero el origen, digamos, del contagio, digamos, la escuela no es un ámbito grave. Por ejemplo, de compañeros que nosotros tenemos datos concretos que han fallecido, digamos, excepto 2 casos que tenemos de un número X de compañeros que han fallecido, esos 2 casos sí hay datos precisos de que se contagiaron en situaciones al interior de la escuela. Los otros casos, en términos generales, han sido situaciones que se han generado fuera del establecimiento educativo. Es decir, y eso justamente, Adrián, es uno de los temas que nosotros estamos poniendo en cuestión de la estrategia oficial, digamos, ¿no? Es decir, a ver, el gobierno de Schiaretti plantea un poco que la presencialidad se va a dar, se va a sostener a como sea, pero claro, el problema es que vos, digamos, esa directiva o esa premisa que ha planteado el gobierno no va acompañada de acciones más rigurosas en relación hacia el afuera de la escuela. Entonces, vamos a un caso concreto, que es justamente por qué nosotros estamos tan preocupados y estamos exigiendo la vacunación de las y los compañeros de nivel secundario. Porque, vos, Adrián, en esto podrás tener más elementos de lo que yo tengo.
pero ha habido como un corrimiento de los contagios a personas más jóvenes e incluso entonces, ¿qué pasa? Está sucediendo de que por distintos motivos los jóvenes no están teniendo los cuidados necesarios fuera de los establecimientos educativos. Entonces ellos se convierten en un elemento de riesgo al volver al establecimiento educativo. Entonces, lo que nosotros hacemos, Adrián, más que llevar estadística, estamos reclamando a las autoridades que, bueno, de ninguna manera se puede considerar que la escuela, como ellos dicen, es un ámbito seguro si yo no asumo políticas que resguarden el afuera de esa escuela. Porque si no es un esquizofrénico. Digamos, va a decir, bueno, nos metemos en la escuela porque vamos a estar cuidados en la escuela. Bueno, pero salgo de la escuela y ¿quién controla? Digamos, entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Oscar, ¿qué va a pasar con los docentes y con personal no docente que manifieste? Hay un número que se está manejando a nivel nacional, que hay entre un 18 y un 20% de personas que manifiestan que no se van a vacunar, bajo ningún punto de vista. La vacunación no es obligatoria. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque en ese contexto, el docente, digamos, se convierte... Yo sé que te estoy haciendo una pregunta, te estoy tirando un fierro caliente, pero digo, como para pensarlo en voz alta, más allá de la respuesta resolutiva, digo, ¿cómo se lo piensa esto? ¿Qué se hace frente a este escenario? A mí personalmente me cuesta defender a los discípulos de Viviana Canosa, ¿viste? Entonces, es un problema, digamos, ¿no? Porque una cosa es que yo puedo entender, es por ejemplo lo que está pasando con las personas gestantes. Hay como un debate entre los profesionales médicos. Adrián, vos puedes en esto tener más insumos para abordar la cuestión, donde en relación de las personas que están embarazadas, los efectos de la vacuna, digamos, hay médicos, digamos, médicas que son reticentes en aconsejar a sus pacientes que se vacunen estando embarazadas. Digamos, frente a esa situación, frente a ya hemos tenido algunos casos de docentes que han dicho, bueno, miren, yo tengo dispensa por estar embarazada, pero no me voy a vacunar. ¿Y qué va a pasar si ahora me van a decir, bueno, señor, digamos, me llega la orden de la posibilidad del turno de vacunación, yo no me voy a vacunar porque mi médica no me aconseja que me vacune? Bueno, ahí intervendremos. Ahora bien, otra cosa es aquellos que tienen una actitud antivacuna, digamos, desde una posición ideológica, es decir, bueno, miren, nosotros en esa realmente estamos complicados, Marcos. Estamos complicados porque hay la última resolución que sacó el Ministerio de Educación sobre el particular señala que los docentes que no, digamos, que recibida, digamos, el turno de vacunación, desistieran de vacunarse y no fundamentaren en términos médicos, profesionales, esa decisión, digamos, se les va a justificar la falta, pero se les va a descontar el sueldo. Digamos, porque no es un problema personal, es un problema, yo vivo en un colectivo, digamos, en una sociedad, y se presupone que la inoculación del conjunto social es un elemento fundamental para terminar con esta terrible pandemia que estamos viviendo. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. El Príncipe Radio en vivo, El Príncipe Online. Que este año 2021 se reinicien las clases presenciales. Se reiniciarán paulatinamente, o sea, arrancaremos con un sistema combinado de dar presencial y el sistema virtual. ¿Por qué esto? Porque hay una necesidad de la vuelta de nuestros alumnos a las escuelas por un lado y está la pandemia por otro. Y de acuerdo
a cómo evoluciona la pandemia es la cantidad de aulas presenciales que podamos dar. Es interesante ver los datos contrastados con las declaraciones de las autoridades políticas de la provincia, ¿no? Más precisamente el gobernador Juan Schiaretti, cuando anunció la vuelta a clases presenciales con el sistema bimodal de presencialidad y de virtualidad, allá por fines de febrero, principio de marzo, la provincia tenía alrededor de 300 casos por día. Hoy, según los últimos datos de que disponemos, la semana pasada, estamos en un promedio de 2.600, 2.700 casos. Es decir, que creció casi 10 veces la cantidad de casos positivos en la provincia de Córdoba. La pregunta que hay que hacer es si esta declaración, esta definición contundente del gobernador en su momento de garantizar desde el punto de vista político en la toma de decisión que este año 2021 Córdoba iba a tener clases durante todo el año y después lo ratificó cuando se dio inicio a la segunda ola formalmente allá por el mes de abril, si es sostenible. Es verdad que los niveles de internación están en números manejables en la provincia. Me refiero a camas UTI de adultos. Pero el sistema educativo debe no avanzar la vacunación en docentes, abre un interrogante, claramente. Sobre todo en esta segunda ola donde los contagios en menores es mayor, fruto de la circulación. Es un tema para pensarlo y para seguir consultándolo con dirigentes, con responsables de los distintos niveles del ámbito tanto educativo como del ámbito gremial. Seguimos en Boulevard Córdoba con la presencia de Oscar Ruibal. Oscar, yo quisiera un poco salir ya del día a día de esta, que estamos un poco atosigando ya con cuestiones, y retomar un poco, vos señalaste, haciendo hincapié un poco en la presencialidad, y vos señalaste hace un momento que vos decías, bueno, la pandemia vino como a ahondar la fractura que el capitalismo ha impuesto en la sociedad, ¿no? Yo diría que hay una situación. Y hiciste referencia a un hecho que me parece muy interesante, ¿no? A la necesidad de restituir el PAICOR. Entonces yo digo, bueno, un poco estratégicamente yo advierto lo siguiente. Por un lado, la pandemia puso en cuestión lo que antes de la pandemia parecía que era el mecanismo para bajar los costos de la educación, que era la virtualidad. O sea, vos podías escalar a través de los instrumentos virtuales. Ahora vemos en una pandemia concretamente que el reclamo por la presencialidad, más allá de las posiciones ideológicas, que sabemos por qué lo hacen, lo que estamos pudiendo advertir es que el proceso de sociabilidad que lleva un niño a la escuela va mucho más allá que una pantallita con un programa muy lindo, ¿no es cierto? Entonces digo, por un lado está ese aspecto que a mí me parece que estratégicamente para la educación es muy importante porque en algún momento superaremos esta pandemia y yo creo que ahí sí va a haber que ser un punto fuerte donde la educación, los sindicatos tienen que reclamar este hecho de que la presencialidad no puede ser sustituida por pantallas, ¿sí? Pero por el otro lado está ese otro aspecto que vos señalás. La secuela de la pandemia va a ser un capitalismo aún mucho más cruel, digamos, más cruento que el que conocíamos. Y la escuela puede ser nuevamente un mecanismo, ¿no?, de recuperación social, de integración de aquellos sectores que peor los deje parado la pandemia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Vos tenés una mirada parecida o sos más bien tenés una perspectiva más negativa de lo que puede ser una situación a posteriori? A ver, sí, has puesto varias cosas sobre la mesa. Mira, yo le confieso que para mí, digamos, para el núcleo de compañeros, un núcleo del sindicato, todo este proceso está siendo motivo de
también de mucho debate, mucha reflexión. Yo mismo el año pasado me trabajé fuerte participando en un seminario sobre el tema de cómo estas nuevas tecnologías está incidiendo, digamos, en el mundo del trabajo, en las subjetividades. A ver, primera cosa que decimos, para nosotros la presencialidad, o sea, que la escuela funcione como ámbito específico, digamos, donde se desenvuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje, es fundamental. Es decir, nosotros no nos engañamos, o sea, cuando, digamos, ciertos pandilleros salen a defender la educación, sabiendo lo que esos pandilleros se hicieron, estando en el sistema al frente de la gestión de gobierno, entendemos, digamos, cuál es el oportunismo, digamos, político de esos personajes. Por lo tanto, no caemos en decir, negar la presencialidad como un elemento que es fundamental, digamos, en el sistema educativo. Es decir, la presencialidad, digamos, hoy, y la experiencia da cuenta que por lo menos en la educación obligatoria, a nivel inicial, el primario, el secundario, es sustancial, digamos, para garantizar este derecho a la educación y garantizar procesos de equidad y de igualdad dentro de, particularmente, los sectores más vulnerados social y económicamente. Por un lado eso. Por otro lado, digamos, está claro, digamos, que las tecnologías no se desenvuelven en abstracto, se desenvuelven en un determinado escenario económico, en un determinado escenario cultural, y van creando determinadas subjetividades. O sea, la virtualización del proceso de enseñanza también, en algunos casos, lleva a una mayor individualización, digamos, en las relaciones, digamos, sociales. Con lo cual esto se torna bastante peligroso, digamos, desde un punto de vista, por lo menos para aquellos que tenemos una concepción más de priorizar, digamos, una mirada más colectiva, más societaria en la construcción de la realidad. Entonces, a ver, yo creo que acá estamos viendo fenómenos bastante complejos. Miren, voy a dar un salto. Charlamos con compañeros hace un par de semanas lo que pasó en Madrid, digamos. En Madrid, digamos, como un partido, digamos, que venía medio en decadencia, como el Partido Popular, tiene una candidata que toma el discurso de la extrema derecha, le roba el discurso a Vox, digamos, toma, digamos, la perspectiva más individualista y pone, digamos, al Estado, o sea, las iniciativas del gobierno, digamos, del Partido Socialista y Unida Podemos en favor de las restricciones, en favor del cuidado, les da como si esas iniciativas, en vez de estar en función del cuidado de los ciudadanos, fueran, digamos, iniciativas que restringen la libertad de los ciudadanos, que son medidas de opresión. Entonces, y ganan la elección con ese discurso, digamos, ¿no? Entonces esto es una situación preocupante, digamos. ¿Qué tiene que ver esto que estoy diciendo con lo que pasa acá en Argentina? Y está pasando, digamos. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, digamos, estando en el sindicato y siendo parte de la corriente político-sindical de que formamos parte, digamos, cómo avanza un discurso, digamos, donde pareciera que todas las iniciativas que se toman desde el Estado en función de atender situaciones colectivas y que ameritan, digamos, quizás restringir en un determinado contexto ciertas libertades individuales en función del beneficio del conjunto, sean, digamos, denostadas como medidas de carácter autoritario. Entonces, toda esa cosa, digamos, va minando, digamos, ciertas premisas que para nosotros son muy importantes y nos preocupan. Por eso, Luis, creo, digamos, que nosotros tenemos que como tener el radar puesto en dos lados, en abordar y ver cómo
le damos respuesta a las demandas concretas que tienen los compañeros, las compañeras, los compañeros en la cotidianeidad, pero también ver cuáles son los ríos profundos, digamos, que corren en este proceso y que están dándole un marco, que están como marcando las subjetividades y las construcciones colectivas en la sociedad que vivimos, ¿no? En la misma línea de con su Luis, podremos decir que estamos frente a una ruptura también de las representatividades. Quiero decir esto, a ver, no estoy diciendo que las organizaciones no estén dando cuenta de la representación, estoy diciendo que el bagaje conceptual, ideológico de quienes conducen las organizaciones está como perdiendo sincronía con esto que vos decías hace un rato cuando decías hay tantas formas de ver la presencialidad o la no presencialidad o las distintas variantes que tenemos frente digamos, en la mesa, como docentes hay. ¿Cómo se hace para recuperar, digamos, la idea colectiva y alinearse sin entregar banderas, ¿no? Digamos, sin entregar conceptos que son humanistas, que son de orden progresista, digamos, que están en la constitutiva del modelo de pensamiento de cada organización, ¿no? Que tiene que ver con su alineamiento conceptual e ideológico con el peronismo o con movimientos de izquierda que promueven una visión humanista del mundo, una visión social, de redistribución y demás. ¿Cómo se hace, no? Con esta discordancia. Sí, lo primero que se hace, Marcos, es asumir que está dándose esta situación que vos señalas. O sea, nosotros lo primero que tenemos que hacer, digamos, siendo parte siendo un sindicato y siendo militantes políticos y gremiales, es asumir que nuestra representación está puesta en cuestión y que muchas de las premisas en base a las cuales se construyeron esta representación están puestas en cuestión. Si nosotros creemos que podemos recuperar espacio, podemos recuperar fortaleza y potencia, digamos, replicando las mismas cosas, me parece que vamos mal, digamos. Es decir, lo primero es que hay que decir, digamos que, miren, yo días pasados, yo tengo, digamos, una forma, digamos, de trabajo. Anteayer me venía a hacer una consulta un compañero delegado que es del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, de una de las ramas, digamos, del PST, PPS, PT, ¿no? Y bueno, y el chango me decía, bueno, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, etc. Y en un momento abrumaba, digamos, desde su sabiduría, como que él tenía la fórmula, digamos, entonces le digo, compa, digamos, está bueno, está interesante. Ahora bien, ¿qué análisis hacen ustedes que en las últimas elecciones que hubo acá en nuestra provincia, en Río Cuarto, Milei le ganó las elecciones? O sea que ustedes salieron por debajo de Milei. ¿Qué análisis hacen esto? ¿Qué reflexión hacen sobre esto, digamos? Que un personaje, digamos, con Milei, con estas ideas tan extravagantes, a ustedes, digamos, que tienen todo un bagaje muy sólido y que están muy convencidos, le ganó las elecciones, digamos. Es decir, ahí ustedes, bueno, ganaron los que ganaron, y si uno veía la cola y el compañero dice, no, pero es un problema local. O sea, a ver, lo peor que podemos hacer, Marco, es como encerrarnos como el bichito picarudo, digamos, en las cosas. Yo lo que creo, digamos, es que primero hay como afirmarse en determinadas cuestiones. A ver, hay premisas, digamos, que son irrenunciables, pero uno tiene como que recrearlas en los contextos históricos nuevos. O sea, papel central del Estado, ¿no? Es una premisa, digamos, que hay que sostener. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, eso hay que recrearlo, digamos. Es decir, los intereses individuales deben ser tenidos en cuenta, pero nunca deben estar por encima de los intereses colectivos. Perfecto. Ahora bien, hay una tendencia muy fuerte de que hoy, digamos,
por el propio desarrollo del mercado, etcétera, etcétera, y hasta cualquier persona hoy sabe, digamos, que puede tener muchas opciones, hasta de las cosas más pequeñas, digamos, hasta las cosas más grandes. Entonces eso también te lleva a ver cómo hacer cómo esa premisa, recrearla y darle, digamos, una acción, digamos, en este contexto. Y así en cada una de las cuestiones que nosotros, que venimos sosteniendo cierta concepción política, nacional, popular, democrática, etcétera, etcétera, yo le digo, yo personalmente, digamos, en mi biblioteca, que ustedes verán acá, digamos, tengo a Jauretche, tengo a Scalabrini a ustedes, tengo a Perón, etc. Pero he incorporado a Jujuy, he incorporado, digamos, a Lazareto, he incorporado una serie de textos que me permiten releer esta realidad. A Jauretche, a Scalabrini, a Ortiz. Pero yo sé que si creo que todavía puedo leer la realidad presente solamente con ese prisma, creo que no me sirve. Entonces, lo mismo pasa, digamos, hoy, digamos, qué sé yo, en el sindicato. El sindicato tiene que, por ejemplo, concretamente incorporar procedimientos, digamos, tecnológicos que permitan agilizar, digamos, los servicios a los compañeros. Ahora bien, también yo tengo que tener claro de que si yo solamente brindo servicios o dispositivos técnicos para que los compañeros hagan las cosas más rápido, más fácil, más eficiente, pero no pongo el mismo énfasis para hacer un trabajo político, digamos, de formación en los compañeros que son delegados, de difusión de determinadas cosas, voy a hacer lo mismo que hace Falabella o que hace cualquier, digamos, entidad comercial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, no negarnos a entender que hay que reformular determinadas prácticas. Y hay que darle, digamos, a ciertos contenidos, ciertos axiomas que son históricos y que son irrenunciables, incorporar y enriquecerlos con las formulaciones del presente. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas
que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla y odio como se debe a la oligarquía, y odio como se debe a la oligarquía. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo, de saber quién es Cristo y quién es el diablo. Escuchándote atentamente, pensaba, y retomando lo que dijiste que sucedió en Madrid, ¿no crees vos que pasamos, que en este momento histórico, donde se entrecruzan, se justamponen distintas visiones de hombre, mujer, sociedad, sociedades, que pasamos de la promesa al desencanto, y este desencanto que hoy nos atraviesa en una tecnología, en una herramienta que nos acerca y nos aleja, pero nos ha transformado también en sujeto de lo instantáneo, del link, de lo inmediato. Entonces, entre ese desencanto y la búsqueda de la satisfacción inmediata, es imposible pensar el colectivo, porque tampoco existe el futuro. Algo que me parece que esta sociedad hoy, más que nunca, vuelvo a repetir, nadie puede asumir qué va a pasar dentro de 6 meses, dentro de 2 semanas, porque si bien todos vamos a morir, como diría aquel personaje de la Era del Hielo, el problema es que parece que es inmediato, y entre eso inmediato preferimos el link del me gusta, de la hora, y no estamos dispuestos a construir ese nosotros, que me parece que lo paradójico de todo es, como vos estás diciendo, aquellos que en el pasado restringieron todo tipo de libertades, restringieron todas prácticas sociales, hoy aparecen como reclamando esas libertades. Es toda una paradoja. Y sin embargo, la libertad que ellos están reclamando no es la construcción de la igualdad, sino la satisfacción inmediata. De alguna manera, pensando en Adorno, pensando en la dialéctica de la ilustración y del fracaso, que ellos pensaban que no había salida, no voy a decir que tengo la misma visión, pero de alguna manera, no sé si Ulises realmente va a llegar a Ítaca, pero hoy nos sentimos, la sociedad de Occidente, nosotros nos sentimos que no sabemos si vamos a llegar a Ítaca. Y esto me parece que es una cuestión muy seria que nos está pasando y que vos de repente, como bien lo estaba puntualizando Luis, no hay representatividad. En los grandes partidos ya no hay grandes bloques, hay una gran fragmentación. Vos dijiste en una parte, todavía hay grupos que están respondiendo a ciertos personajes y otros, es decir, el nosotros es instantáneo sobre una cuestión puntual, pero no es capaz de transformarse en una acción colectiva hacia adelante. Está todo bastante complicado. ¿Cómo lo ves vos? Sí, digamos, a ver, que uno haga un esfuerzo de reflexionar no significa que uno no tenga dudas, digamos. A ver, yo creo que, digamos, hoy una gran conquista de cada uno de nosotros
es poderse tomar un tiempo, digamos. Salir del me gusta, ¿viste? Es decir, del automatismo, digamos. Es difícil, digamos. Yo personalmente, por una cierta formación, en cierta dinámica, a veces, no sé, yo creo que acá, digamos, hay una cuestión que es que uno no debe resignarse a considerar, digamos, que las cosas están dadas finalmente. Mira, yo no sé, yo en eso trato de ser prudente, porque por ahí yo veo, por ejemplo, lo que pasó en Chile el año pasado, el anteaño pasado, lo que está pasando en Colombia hoy día, ¿no? Y por allí uno piensa que quizás, como ha sucedido en determinados contextos históricos, tenga que haber, digamos, un revulsivo social muy fuerte para poder como reordenar el proceso, digamos, como para reconducir el proceso. ¿Y qué quiero decir? Digamos, que me parece que de alguna manera está faltando, digamos, miren, yo no sé si leyeron ustedes, hay un libro de Lazareto que se llama El capital odia a todo el mundo, de Mauricio Lazareto, que se llama el texto, acá lo tengo, vengo trabajando estos días, que se llama El capital odia a todo el mundo, fascismo, revolución, digamos. ¿Y qué dice, digamos, no? Este texto es muy interesante porque así lo resumo muy brutalmente, digamos, ¿no? Como que dice que las fuerzas capitalistas no trepidan en usar la violencia para lograr sus objetivos. O sea, que hay, digamos, que vivimos en un escenario de guerra, pero ¿con qué particularidad? Que las fuerzas del capitalismo son conscientes que estamos en un proceso de guerra. Este neofascismo no resigna, digamos, la violencia, eso. Pero, dice, paradójicamente, los sectores progresistas, los sectores, digamos, se han ido como socialdemocratizando, dice. Es decir, como resignándose a que todo debe ser negociado, digamos. Mientras que el capital, digamos, actúa con toda, digamos, la violencia necesaria por sus objetivos, la otra parte es como que ha ido renunciando a cierta disposición de fuerza, digamos. Entonces, yo por ahí me pregunto si, no sé si, digamos, lo pienso en esto, me parece que a ciertas fuerzas sociales de este campo le está faltando un poquito de osadía para abordar las realidades, ¿no? Es decir, yo creo que, para decirlo concretamente, a ver, ya creo que más o menos la vez pasada lo charlamos. Si uno se mete a hacer zapping en los canales de televisión, los tipos no trepidan, digamos, lo que manejan los sectores de poder y los medios de comunicación, no trepidan, digamos, en mentir, en hacer uso de los fake news, en hacer todo. Y pareciera que uno tiene como una actitud más recoleta, más cuidadosa, qué sé yo. Entonces, a mí, por ejemplo, mire, le digo, a mí me indigna lo que está pasando, digamos, en Medio Oriente en este momento. Digamos, resulta ser que uno agarra los noticieros y yo veo la siguiente composición del lugar. Es como si uno tuviera que solidarizarse con Hernán Cortés porque lo atacaron los violentos aztecas. Resulta ser, el Estado terrorista de Israel, digamos, que está haciendo desaparecer lo poco que le queda al territorio palestino, resulta que son los agredidos. Digamos, y pareciera que cuando uno dice una cosa, digamos, tiene que pedir disculpas, porque dice, che, muchachos, pero no se olviden que que, digamos, si hubo holocausto, también el pueblo palestino tuvo su Nakba, que es el gran desastre, digamos, entonces, volviendo a lo que vos planteabas, yo creo que hay que tomarse el tiempo, hay que salir de la velocidad que te impone,
digamos, cierta dinámica social hoy día, cierta dinámica de pensar, como, es decir, uno tiene, ustedes tienen una práctica mucho más sabia que yo en ese particular, por el campo de trabajo que ustedes tienen, digamos, tomarse un poco más de tiempo para pensar las cosas, para reflexionarlas, y por otra parte, quizás empezar a promover de que en determinados campos del que consideramos que formamos parte, en términos políticos, culturales, etcétera, etcétera, tendríamos que, por lo menos en nuestro país, empezar a ser un poco más osados en plantear algunas cuestiones para salir de esta encrucijada en que estamos viviendo el presente. Oscar, y entramos en otro tema. Usaste una palabra y la tomo. ¿Le falta osadía al frente de todos en Córdoba? ¿Le falta osadía? Le falta osadía a nivel nacional. Yo creo, digamos, que hay que ser... Yo recién acabo de ver, digamos, que dicen que la inflación del mes de abril ha sido el 4,1%. ¿Qué esperamos para meter preso a algunos empresarios? Sí, digamos, los tipos no aprenden más, muchachos. ¿Qué creen? Que sacando, digamos, poniéndole un chalequito celeste y con una libretita ir a contar los precios, esos tipos, digamos, muchachos, hay que empezar a ser un poco más serio, digamos, y a construir, digamos. Yo te digo, a ver, si en Córdoba, por ejemplo, en Córdoba, si vos querés un frente de todo, lo primero que tenés que hacer, y lo voy a decir en criollo, tenés que poner un fangote de plata para construir, digamos, un espacio comunicacional que refleje una alternativa y que empiece a tener cierta presencia. Y Córdoba, por ahí, qué sé yo, el Hoy Día Córdoba, la Mañana de Córdoba, una parte de la FM de Radio Universidad, por ahí encontró una voz más disonante, pero en Córdoba no hay forma. Sí, Caserio el otro día en La Voz del Interior saca una nota donde dice, con Alberto Fernández a Córdoba le ha ido mucho mejor que con Macri. La propia Voz del Interior al día posterior da cuenta con estadísticas que eso es verdad, pero marche preso, digamos. Hoy, digamos, la mayoría de los ciudadanos cordobeses, merced, digamos, al secuestro mediático que tenemos en Córdoba, digamos, siguen creyendo que Córdoba es la cenicienta, digamos, que no recibe plata de la nación. A ver, los docentes estamos recibiendo la jubilación, los que reciben jubilación docente y toda la jubilación, digamos, de la caja provincial, es porque la nación sistemáticamente está poniendo recursos mensualmente para completar el pago de las jubilaciones. Si no las jubilaciones estarían peor de lo mal que están en Córdoba. Y esas cosas que las dice. Sí, no, para no irnos de ahí porque está interesante lo que planteas, pero digo, más allá, digamos, de la constitutiva del Frente de Todos, que en definitiva es una síntesis político-electoral de una situación, ¿no? De un análisis que es un poco más profundo. Digo, ¿no será que, porque en los últimos años, con todo este escenario que vos describís, que todos conocemos, medios de comunicación masivos en manos del poder, apropiación de discursos y demás, así todo el Frente de Todo fue capaz de ganar la elección basado puntualmente en dos criterios, en reconocer y transmitir o de alguna manera absorber lo que le está dando al conjunto de la sociedad, a este colectivo poco intenso, como lo podríamos definir, ¿no? A manos de unas minorías intensas que permanentemente están de alguna manera consolidando en los lugares apropiados del discurso, ¿no? De la construcción de sentido, lo que hay para decir y cómo decirlo. Entonces digo, tal vez el problema no sea solamente en términos de armado electoral, sino también de ejercicio, como vos dijiste al principio, es decir, seamos más capaces de tomar decisiones y de pararnos en el lugar que nos puso el pueblo. En este sentido, ¿qué aporte vos creés que se puede hacer desde el pensamiento del sector que representás,
desde saliéndote un poco de la coyuntura diaria, ¿no? El aporte también de ideas y de metodologías, de praxis política, para hacer algo distinto, realmente, para no hacer lo mismo, pues si no el resultado seguramente no va a dar nuevamente el mismo resultado, que es la posibilidad de volver a entregar el poder, aunque sea formal, porque está claro que el poder hoy político está en un nivel de formalidad importante, pero nuevamente entregar este poder y bueno, ya sí pensar en un escenario caótico definitivo, ¿no? Con la derecha, además de gobernando los resortes del poder real, también vuelto a instalarse en el gobierno del poder, digamos, político. Es realmente delicada la situación, pero digo, ¿cuál sería la mirada desde el lugar de ustedes? A ver, acá, por ejemplo, a ver, para tomarte como para algo que conocemos todo y sabemos de qué se trata. Yo creo, digamos, que desde nuestro campo está haciendo falta, por ejemplo, en Córdoba, desde hace tiempo ya, crear como una fundación mediterránea de este lado. ¿Qué quiere decir con esto, digamos? Nosotros necesitamos, como, digamos, construir un espacio que piense a Córdoba desde otro lugar, digamos, ¿no? A ver, yo te digo, digamos, por ejemplo, digamos, uno lee, todos nosotros leemos, nos vemos, pero por allí, qué sé yo, uno encuentra que desde el otro lado hay un discurso que aparece muy solvente sobre determinadas cuestiones. Bueno, nosotros tendríamos que construir un espacio que permita poner en el escenario público, en el ámbito público, digamos, los contraargumentos con la misma solvencia. O sea, tomar, digamos, los temas nodales, digamos, qué sé yo, y poder disputarlos no desde un me parece, yo creo, sino a partir de datos concretos, de propuestas concretas, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, y a la par de eso, digamos, a ver, es complejo. Mira, yo lo veo y lo digo que es extremadamente complejo, porque, por ejemplo, nosotros en el sindicato tratamos de hacer, digamos, bastante capacitación político-sindical. Y bueno, qué sé yo, hemos hecho, bueno, hace poquito falleció, pero por ejemplo, a fines del año pasado hicimos un seminario con Alcira Argumedo, lo trajimos para trabajar sobre el tema de las nuevas tecnologías a Darío Sandrone y a Javier Blanco, para que dieran un seminario, y así vamos trayendo distintos compañeros para tratando de que los compañeros delegados salgan, digamos, del discurso, digamos, habitual, de esta mediocridad que hay y tratar de instalarlos en otros debates, en otras cuestiones. Pero, sinceramente, nos cuesta. ¿Por qué? Y porque después en la dinámica cotidiana los compañeros vuelven a ser como arrastrados por estas cuestiones. Y nos encontramos a veces que compañeros que son tipos muy valiosos, compañeras muy valiosas, etcétera, etcétera, de pronto cuando vos empezás a rascar y empezás a discutir algunas cosas más en profundidad, no terminan opinando distinto que opina, digamos, el sentido común, y a veces el sentido común que va en contra de nuestros intereses. Entonces, yo creo que es un proceso complejo y políticamente, digamos, y no sé cuáles son los tiempos que tenemos, pero digo, a mí me parece, y vuelvo a la idea que hace un rato decía, yo creo que al frente, será por las características del propio Alberto, yo creo que es muy interesante en varias cosas, pero por allí, digamos, sería necesario tomar algunas determinaciones y tensionar en algún lado, ver hasta dónde, digamos, me parece que, digamos, pero también yo quiero decir, en virtud, digamos, de ser ecuánime, que es lamentable, por ejemplo, que algunos sectores que se supone que son aliados y que bancan el proyecto, en realidad no estén jugando un papel más dinámico y más expuesto como puede ser la CGT a nivel nacional. No quiero hablar de lo local porque, bueno, pero por ejemplo, qué sé yo, que la CGT a nivel nacional
no salga a hacer un planteo de mayor envergadura política con lo que está pasando con el tema de la manipulación de los precios y el manejo de la inflación que están haciendo los empresarios. Digamos, porque hoy está claro, digamos, que el tema de la inflación es un tema eminentemente político, no hay explicación económica, hay una explicación política. Y ahí necesitamos voces, y la CGT debería ser una voz que salga a poner argumentos en el ámbito público, a generar acciones para, bueno, es decir, vos tenés un campo de acción en el cual vos podrías intervenir y tenés un universo, digamos, que de alguna manera podría escuchar otro discurso. Bueno, y no está jugando ese papel. Es decir, por ahí uno ve que juegan un papel más dinámico los movimientos sociales, los movimientos digamos, vinculados a los sectores de trabajo no formal, que estos sectores, digamos, que representan a los trabajadores formales. Digamos, es como que uno está viendo que en la palestra aparece más un Pérsico, aparece más un Grabois, etcétera, etcétera, pero uno, qué sé yo, por ejemplo, Daer, ¿cuándo le escuchaste a Daer fijar posición frente a todas estas cosas que están pasando? Y hay que ver si Daer tiene margen para poder salir a decir algo. Y, digamos, debería tener margen, porque, digamos, si no, ¿quién dice lo que debería decir el movimiento obrero organizado? ¿Cuál es la palabra del movimiento obrero organizado hoy, en este contexto? Entonces, digamos, a mí, digamos, yo que soy del campo sindical, digamos, a ver, vos lo podés, vamos a decirlo, puede ser también ecuánime. Digamos, nosotros estamos muy referenciados en el Hugo Yasky. El Hugo Yasky completamente sale. A ver, el Hugo Yasky es un tipo valiosísimo, pero atrás del Hugo Yasky, digamos que eso está la CGT, está un poco sindicato, a ver, pocos sindicatos, pero por ejemplo, atrás de la CGT están todo este universo de sindicatos que se supone que algo tienen que decir. Digamos, a ver, los trabajadores que representan esos sindicatos están afectados por este proceso. ¿Y dónde está la palabra? Compañeros, estamos más o menos en tiempo de redondeo, ¿verdad? Si ustedes me permiten, yo te haría una pregunta, por lo menos para mí la última, Oscar, que no puedo dejar de preguntártela. Concretamente, ¿hay un movimiento sindical cordobés que esté parándose y diciéndole al poder que representa hoy Schiaretti, pero que vos sabés perfectamente que puede no es Schiaretti el que lo constituye, ¿no? Sobre todo en términos de sucesión política, porque Schiaretti se está yendo. ¿Cómo se para frente a este movimiento sindical hacia la sucesión de Schiaretti y a la ideología que hoy está mostrando Schiaretti, al posicionamiento conceptual de la política, esta derechización del gobierno cordobés, que a lo mejor pareciera que está acompañada por la sociedad o por el conjunto de la sociedad? ¿Cómo lo ven esto ustedes? Está complicado. Ustedes saben que nosotros, como UPC, por lo menos algunos de quienes estamos en la conducción de UPC, tenemos un ámbito a la política de Schiaretti. Todo su posicionamiento con respecto al gobierno nacional, respecto a una serie de iniciativas que toma el gobierno nacional, son positivos para el conjunto, que de alguna manera Schiaretti y quienes tienen referencia en él, digamos, están al costado. Pero también es cierto, digamos, que dentro del movimiento sindical, o por lo menos de las organizaciones sindicales, hay algunos sectores, digamos, que están subordinados a la política de Schiaretti. Y eso genera una cierta tensión. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno quiere, por ejemplo, vez pasada sucedió una cuestión muy paradojal. A principio de año, digamos que creo que febrero, marzo, se hizo una marcha organizada por la CGT de Córdoba, que tenía como objetivo poner a la luz pública todo el tema de la inflación, de la manipulación de los precios por parte de los grandes empresarios, las grandes superficies. Y me acuerdo que se hizo una caravana, que salimos, me acuerdo del Walmart, allá arriba de la Avenida Colón. Y resulta ser que cuando se hace la crónica en los medios de comunicación, digamos, la CGT
digamos, cuestiona la política del gobierno nacional, digamos, que no detiene la inflación. Y en realidad, digamos, eso da cuenta de a veces que uno no tiene un discurso claro, porque en realidad no se estaba cuestionando la política nacional. Por lo menos algunos de los compañeros, algunas organizaciones que participaban en esa marcha, lo que queríamos hacer era evidenciar, digamos, cómo las políticas y las iniciativas que estaban llevando adelante estos grandes empresarios, estas grandes superficies, iba en contra de las políticas planteadas por el gobierno nacional, porque cuando el gobierno nacional dice, bueno, este año las paritarias van a ir un par de puntos por encima de la inflación, o sea, los salarios le van a ganar unos puntos de inflación, inicia una fuerte campaña a los empresarios de tirar la inflación para arriba, y ese cometido del gobierno nacional es muy difícil que se pueda alcanzar. Bueno, nosotros queríamos poner como en cuestión, digamos, por lo menos algunos. Pero bueno, evidentemente hay un marco de confusión. Es decir, Marcos, yo te lo digo concretamente, hoy el proceso electoral que se va a vivir en Córdoba también va a dividir aguas, porque hay algunos compañeros, algunas organizaciones que se van a alinear, digamos, con Schiaretti. Y personalmente, algunos de nosotros creemos que eso sería un grave error. Ya lo manifestamos en las elecciones pasadas, porque dijimos que las diferencias que hay entre Schiaretti y Macri son diferencias de matices, pero no diferencias, digamos, estructurales. Digamos. Así que bueno, el campo sindical y sobre todo en el campo sindical está pasando esto que vos referías hace un momento, en que hay un debate en cuanto a los niveles de representación que se está representando, particularmente en algunos sectores donde todo lo que es el trabajo informal, la generación de trabajo por fuera de los marcos convencionales está creciendo muy mucho. Entonces eso también está pensando en sindicato. ¿Cambió el peronismo? ¿Cómo? ¿Cambió el peronismo o Schiaretti cambió? Mira, yo voy a citar una cosa, digamos, que no es de un compañero, creo que algunos de ustedes deben conocer, porque es acá de la zona, de un muchacho, digamos, Reinares, que es de historia, que hizo un libro sobre el neoliberalismo en Córdoba, digamos, ¿no? Y es muy interesante porque este compañero, este historiador, da cuenta de cómo en un punto de la Sota entiende que para poder derrotar a los radicales en Córdoba, de alguna manera tiene que lograr optar, para decirlo de alguna manera, para este lado, algunos de los grandes sectores empresarios y los sectores de poder de Córdoba que históricamente venían bancando, digamos, al radicalismo y a toda esa expresión, digamos, que históricamente estaban parados en una posición antiperonista. Y yo creo que De la Sota hizo esa cuestión, avanzando. Lo que pasa que Schiaretti, digamos, ya no lo ha utilizado como una estrategia electoral para ganar una elección, sino que Schiaretti está convencido de ese modelo. Es decir, Schiaretti hoy, digamos, hace la política de los sectores de poder de Córdoba. Es claro, digamos, vos agarrás, tomás los temas de agenda y cómo, digamos, del gobierno nacional, ves la iniciativa del gobierno nacional, ves las posiciones que fijan los sectores de poder en Córdoba y ves cómo trabaja Schiaretti, cómo dispone sus movidas políticas Schiaretti, y verás que la brújula se la orienta más desde la calle Rosario de Santa Fe, pero más desde de la Maipú para el lado del centro, y no de la Rosario de Santa Fe en el Panal. ¿Y qué me refiero, digamos? Están más cerca, digamos, las definiciones de la bolsa que toma Schiaretti, de las posiciones que toma la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial de Córdoba, que los intereses que históricamente el peronismo ha pretendido representar en Córdoba. Schiaretti es casi como la Fundación Mediterránea dentro del peronismo, digamos. Sí, yo creo que
digamos, hay un modelo, bueno, lo dijo Schiaretti vez pasada, cuando él, digamos, no sé si estuvo en Marco Juárez o Río Cuarto, y dijo que ese era el modelo, digamos, ¿no? Y en realidad el peronismo no surgió desde ese modelo. El modelo que surgió el peronismo en Córdoba tenía más que ver, digamos, con la industrialización y toda una serie de cosas. Bueno, sería bastante largo, pero yo creo, digamos, que bueno, y ese es el gran dilema que tiene hoy en Córdoba, por lo menos el peronismo. Si sigue tributando a este cordobesismo, que en última instancia es la ideología de los sectores dominantes de Córdoba, o repiensa los intereses de Córdoba en el marco de un proyecto nacional. Y creo que esos son es el clivaje, digamos, el punto de quiebre. O el cordobesismo, o los intereses de Córdoba en el marco de un proyecto nacional. Me parece que es un buen cierre. No, yo también pienso lo mismo y le agradezco a Oscar por su tiempo y bueno, esta oportunidad, ¿no?, de conversar todos estos temas tan interesantes. Sí, para mí también una excelente oportunidad, la verdad que muy buena charla y muy esclarecedora además de muchos aspectos, ¿no? Tanto lo político, lo gremial, lo sanitario, ¿no? Me parece que ha sido una muy buena charla. Así que muchas gracias, Oscar. No, gracias a ustedes por la generosidad de invitar, realmente muy atento. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro de hoy de Boulevard Córdoba. Gracias, Oscar, también fue muy nutritiva la charla, muy esclarecedora de tantas cuestiones que tienen que ver con el momento que estamos viviendo, pero también con una mirada de lo estructural, de hacia dónde vamos en términos de política, en términos de sociedad, muy interesante realmente. Bueno, amigos, nos despedimos. Federico, Luis, Adrián, Fernando, nos vamos a reencontrar nuevamente la próxima semana para compartir esto que el grupo Bulevares Córdoba propone para conversar, para entendernos, para saber hacia dónde vamos y también para interrogarnos sobre nuestra realidad. Boulevard Córdoba, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Producción general, Grupo Bulevares Córdoba. Si te cuento los motivos. Política y sociedad, Federico Figueroa. Voy para vivir. Economía y desarrollo, Oscar Navas. Esencial de tu existencia para mí. Ciencia al día. Llevas la luz de mi bandera. Carlos Gustavo Salas. Y el don de la sinceridad. Gremios y derechos humanos, Confío más en César vos que Tous. todo lo que pueda imaginar. Investigación histórica, Adrián Carbonetti. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Salud y género, Gabriela Colera. Quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Desarrollo agrario sustentable, Luis A Tonietti. veces pierdo los sentidos, Patria Grande, Fernando Blanco. pasando el tiempo de partir. X y redes, Fernando Saurrales. Quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Cultura y espectáculos, Germán Sima. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Conducción, Marco Massino. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Los sábados, Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo en mi destino y mi camino por seguir. de 15 a 17. Y aunque anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Por Radio El No me Príncipe. importa para dónde vas. Boulevard Córdoba.